Mi hijo quiere vivir conmigo, su señoría. La voz de Melissa resonó perfectamente en el silencio de la sala. Su sinceridad practicada me hizo aferrarme al banco de madera hasta que se me pusieron los nudillos blancos. 8 meses desde que enterramos a mi hijo, David, y aquí estábamos, peleando por lo único que quedaba de él en este mundo, su hijo de 12 años, Ethan. Vi cómo los hombros de mi nieto se tensaban bajo su blazer azul marino. Demasiado formal para un niño de su edad, pero Melissa había insistido en que luciera presentable para el tribunal. La misma Melissa que no se molestó en lavarle el uniforme escolar ni en darse cuenta de que llevaba 3 días con la misma camiseta en casa. El juez Carreño, un hombre cuyo cabello plateado y rostro surcado denotaban décadas de presenciar conflictos humanos, se ajustó las gafas y se dirigió directamente a Ethan. ¿Es cierto, jovencito? ¿Quieres vivir con tu madre? La sala quedó en silencio. Mi abogado me apretó la mano para tranquilizarme, pero ambos sabíamos la realidad. Los tribunales favorecen a los padres biológicos. A pesar de toda nuestra documentación de la negligencia de Melissa, a pesar de que Ethan pasó más noches en mi piso de Chamberí que en el suyo durante los últimos meses, a pesar de todo, ella seguía siendo su madre. Ethan se levantó lentamente. A los 12 años, estaba en esa edad incómoda. Ya no era un niño pequeño, pero aún no era un adolescente. Extremidades desgarbadas y una voz que a veces se quebraba. Los ojos de David me devolvieron la mirada desde el rostro de su hijo, enviando una nueva oleada de dolor a través de mi pecho. Su señoría, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Puedo mostrarle algo primero? De su bolsillo, sacó su teléfono. El que le había regalado por su cumpleaños el mes pasado después de que Melissa olvidara su cita para actualizar su móvil por tercera vez. Tengo una grabación de anoche, continuó Ethan. Creo que le ayudará a entender. La expresión perfectamente serena de Melissa se desvaneció. Protesto. Su señoría, lo que sea que mi hijo haya grabado se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso es ilegal. Señora Rey, interrumpió el juez Carreño con firmeza. En el tribunal de familia, tengo bastante margen para escuchar las pruebas, sobre todo las del menor cuya custodia se está determinando. Decidiré su admisibilidad después de escucharlas. Señaló a Ethan con la cabeza. Puede proceder, jovencito. Mi nieto pulsó el botón de reproducción, y la voz de Melissa llenó la sala. No los tonos cuidadosamente modulados que había usado ante el juez, sino palabras cortantes e impacientes. Deja de hacer la maleta, Ethan. No irás a casa de tu abuela esta noche. Pero mamá, dijiste que podía cuando tú y Brandon fueran al concierto. Los planes cambian. Brandon cree que queda mal que estés siempre en su casa. Una vez que se resuelva este disparate de la custodia, no pasarás tanto tiempo con ella de todos modos. Pero sin peros. Dios mío, eres igual que tu padre, siempre poniéndolo todo tan difícil. Mira, en cuanto solucionemos este asunto judicial, nos mudaremos a Valencia con Brandon. Su oferta de trabajo incluye un piso con piscina. Te encantará. ¿Y qué hay de la abuela Laura, mis amigos y la casa de papá? Tu abuela ya se ha entrometido bastante. Eres mi hijo, no de ella. Fin de la discusión. La grabación continuó con el portazo, seguido del llanto silencioso de Ethan. La expresión del juez Carreño permaneció impasible, pero su mirada se endureció. Miró directamente a Melissa, cuyo rostro palideció. Señora Rey, ¿quiere explicar esta grabación? Melissa se recuperó rápidamente, con lágrimas en los ojos. Su señoría, he estado bajo un estrés tremendo desde que perdí a David. A veces digo cosas que no siento. Ethan sabe que lo amo más que a nada. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre. 8 meses viéndola descuidar a Ethan mientras reconstruía su vida social. 8 meses de él apareciendo en mi puerta con hambre o con la tarea sin firmar. 8 meses de ella cancelando su tiempo de crianza en el último minuto. Y ahora esta actuación. El juez Carreño no había terminado. Ethan, ¿hay algo más en esta grabación? Mi nieto asintió, con los dedos ligeramente temblorosos mientras buscaba otra marca de tiempo. Esto es de anoche, cuando mamá pensó que estaba dormida. Volvió a pulsar el botón de reproducción. Esta vez escuchamos a Melissa hablando con Brandon, su novio desde hacía 5 meses. El abogado dice que,
Una vez que tenga la custodia total, tendremos más flexibilidad con el fideicomiso de Ethan para gastos de educación y manutención. Esa vieja bruja no podrá bloquear nada. La voz de Brandon, suave y calculadora. Y el piso, el seguro de vida de David, el piso ya es mío, pero la mayor parte del seguro fue al fideicomiso de Ethan. Eso es lo que te digo. Una vez que tengamos la custodia total y nos mudemos a Valencia, podremos solicitar ser los únicos fideicomisarios. Laura no tendrá voz ni voto. Vi cómo la expresión del juez se ensombrecía a medida que la grabación continuaba, detallando los planes de Melissa y Brandon con el dinero que mi hijo había dejado para asegurar el futuro de su hijo. Dinero que, al parecer, se había convertido en el principal interés de Melissa para mantener la custodia. Cuando terminó la grabación, el juez Carreño se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. La sala permaneció en silencio. La verdad flotaba pesadamente en el aire. Haremos un receso de 30 minutos, anunció finalmente. Cuando regresemos, escucharé los alegatos finales antes de tomar mi decisión. Al salir de la sala, mi abogado se acercó. Esa grabación lo cambia todo, Laura. Los jueces detestan que las disputas por la custodia se basen en motivos económicos. Asentí, pero no pude hablar por el nudo que tenía en la garganta. Esto no era una victoria. Era una tragedia. Mi nieto se había visto obligado a exponer la insensibilidad de su madre para protegerse. En el pasillo, Ethan me tomó de la mano, algo que no hacía en público desde los 9 años, considerándolo demasiado infantil. El simple gesto casi me destroza. Lo siento, abuela, susurró. No quería avergonzar a mamá. Pero no tienes nada de qué disculparte, le aseguré. Nada en absoluto. Por encima de su hombro, capté la mirada de Melissa, fría y calculadora bajo su máscara de preocupación maternal. La mujer a la que mi hijo había amado lo suficiente como para casarse y formar una familia, ahora era una desconocida para mí. Mientras esperábamos para volver a la sala, pensé en David, mi brillante y bondadoso hijo, que había actualizado su testamento apenas unas semanas antes del accidente que le costó la vida, como si una parte de él hubiera sentido la necesidad de proteger el futuro de su hijo. Pensé en mi hija, Emma, que había volado desde Barcelona para apoyarnos a pesar de su exigente residencia en cirugía. Y pensé en Ethan, obligado a crecer demasiado rápido en los últimos 8 meses. Pasara lo que pasara, una cosa era segura. No defraudaría a David. Protegería a su hijo costara lo que costara. El acomodador nos llamó de vuelta a la sala y enderecé los hombros, lista para afrontar lo que viniera después. Por Ethan, por David, por la familia que quedaba. La decisión del juez Carreño aún resonaba en mis oídos mientras abría la puerta de mi casa. Ahora, oficialmente, también es la casa de Ethan, al menos temporalmente. Se concede la custodia total temporal a la abuela materna, Laura Cortés, a la espera de un estudio domiciliario completo y una evaluación psicológica de todas las partes. El tribunal encuentra pruebas suficientes de posible explotación financiera para justificar una intervención inmediata. La cara de Melissa al anunciarse el fallo me perseguiría durante años. La conmoción se disolvió en furia calculada al darse cuenta de que sus planes se habían desmoronado en una grabación de 30 minutos. Sus palabras de despedida en el aparcamiento del juzgado aún flotaban en el aire entre Ethan y yo. Esto no ha terminado. Ni de lejos. ¿Puedo poner mis cosas en la habitación azul? Preguntó Ethan, rompiendo el silencio al entrar en el piso. La habitación azul había sido su espacio designado en mi casa desde que era un niño pequeño, evolucionando gradualmente de guardería a dormitorio infantil y al actual refugio preadolescente con sus pósteres espaciales y su estantería llena de ciencia ficción. Por supuesto, respondí, intentando sonar normal, como si se tratara de una visita de fin de semana más y no del comienzo de un nuevo capítulo que ninguno de los dos había previsto. ¿Tienes hambre? Podría preparar una tortilla francesa. Asintió, dejando caer su mochila junto a la escalera. Mamá no. No había desayunado mucho esa mañana. Estaba ocupada preparándose para el juicio. La mención casual del descuido de Melissa, tan común que Ethan lo mencionó sin énfasis, me oprimió el pecho. ¿Cuánto tiempo había sido esto normal para él?
Cuánto me había perdido al intentar respetar el rol de Melissa como su madre. Mientras preparaba la comida, sonó mi teléfono. Emma llamaba desde Barcelona, ansiosa por saber algo. El juez me ha dado la custodia temporal, le dije a mi hija en voz baja mientras Ethan arreglaba sus pertenencias arriba. Pero es solo el principio. Melissa ya amenaza con pelear. Claro que sí, respondió Emma, con la misma frustración que yo. El dinero siempre ha sido su principal motivación. ¿Recuerdas lo rápido que intentó vender el piso tras la muerte de mi padre? Sí que lo recordaba. Apenas 6 semanas después del funeral de mi marido, Juan, hace 3 años, Melissa sugirió que reducir el tamaño de la casa podría ser sanador para todos. David descartó la idea de inmediato, reconociéndola como un intento transparente de acceder a la equidad en lugar de un cierre emocional. La buena noticia, continuó Emma, es que he arreglado 2 semanas de baja del hospital. Cogeré el AVE mañana para ayudar con todo. Sentí un gran alivio. Emma, mi hija práctica y decidida, que siguió los pasos de su padre en la medicina, sería una aliada crucial en los próximos días. A sus 34 años, equilibraba la mente analítica de su padre con mi propia perseverancia obstinada. Cualidades que necesitaríamos en abundancia. Mamá. La voz de Ethan desde la puerta me devolvió al presente. ¿Es la tía Emma? Le di el teléfono y vi cómo su rostro se iluminaba durante la conversación. Emma siempre había sido su defensora. Desde enseñarle a montar en bici por Madrid-Río cuando David viajaba por trabajo hasta defenderlo con fiereza cuando Melissa sugirió que sus dificultades con las matemáticas se debían a que no se esforzaba lo suficiente y no a la dislexia que luego le diagnosticaron. Mientras charlaban, mi teléfono sonó con un mensaje de mi abogado. El abogado de Melissa solicitaba una audiencia de emergencia para anular la orden de custodia temporal alegando que la grabación era ilegal y que su nieto fue coaccionado. Fecha de audiencia el próximo martes. No te preocupes, estamos preparados. El breve momento de paz se hizo añicos. Por supuesto, Melissa no aceptaría la decisión del juez. Por supuesto, alegaría manipulación. El fideicomiso que David había establecido para Ethan era sustancial, casi 1,8 millones de euros de su seguro de vida y acciones de la empresa, con Emma y yo como cofideicomisarios hasta que Ethan cumpliera 25 años. En su grabación, Melissa y Brandon habían dejado claro que creían que obtener la custodia era el primer paso para acceder a esos fondos. Abuela. La voz de Ethan me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie sosteniendo mi teléfono, su expresión repentinamente mayor que sus 12 años. Mamá llama. ¿Debería contestar? La orden judicial incluía contacto telefónico razonable entre Ethan y Melissa. Asentí, aunque mi instinto me impedía cualquier táctica manipuladora que ella pudiera emplear. Hola, mamá. Respondió, con una voz cuidadosamente neutral. Incluso desde el otro lado de la cocina, pude oír el tono agitado de Melissa, aunque no sus palabras específicas. El rostro de Ethan permaneció impresionantemente estoico mientras escuchaba. No me instruyeron porque era la verdad. No, la abuela no me dijo que grabara nada. Lo hice porque se quedó en silencio, escuchando de nuevo. Luego, con una firmeza que me sobresaltó, no quiero mudarme a Valencia con Brandon. Quiero quedarme aquí en el piso de papá, en mi colegio, con la abuela y mis amigos. Otra pausa. Sé que eres mi madre. Eso no significa que se detuviera de nuevo, con el rostro ensombrecido. No es justo. Papá no querría. Lo que Melissa dijo a continuación lo hizo estremecer. Me entregó el teléfono sin decir nada más y salió de la cocina, con los hombros rígidos por la emoción contenida. Melissa, comencé, manteniendo la voz serena a pesar de la ira que bullía bajo la superficie. Has puesto a mi hijo en mi contra, siseó, prescindiendo de cualquier pretensión de civilidad. Felicidades, Laura. Espero que estés satisfecha. Ethan hizo su propia grabación y tomó la decisión de mostrársela al juez. Respondí con serenidad. Si no estás contenta con cómo sales en esa grabación, quizá deberías reflexionar sobre tu propio comportamiento, no culpar a un niño de 12 años ni a su abuela. Esto es temporal, espetó. Soy su madre. Ningún juez le va a dar la custodia permanente a una mujer de 67 años en lugar de a su padre biológico. El comentario sobre mi edad fue deliberado y mordaz.
Yo era activa y sana, pero la diferencia de 15 años entre mis hijos significaba que, de hecho, era mayor que la mayoría de las abuelas de niños de 12 años. Era una carta que Melissa sin duda usaría en el tribunal. No intento reemplazarte, dije, manteniendo la compostura con esfuerzo. Intento darle estabilidad a Ethan mientras ordenas tus prioridades. Mi prioridad es mi hijo. ¿Lo es? Porque, según esa grabación, tu prioridad parece ser su fideicomiso. El silencio que siguió fue frágil por la rabia. Cuando Melissa volvió a hablar, su voz se había reducido a un susurro peligroso. No tienes ni idea de con quién estás tratando, Laura. Ninguna en absoluto. La línea se cortó. Me quedé en la cocina, con el teléfono todavía pegado a la oreja, un escalofrío asentándose entre mis omóplatos. En los 8 meses transcurridos desde la muerte de David, había visto a Melissa transformarse de viuda afligida a madre negligente y a oponente calculada. ¿En qué se convertiría ahora que sus planes financieros se habían visto temporalmente frustrados? Desde arriba llegaba el tenue sonido de la guitarra de Ethan, los acordes vacilantes de la canción que David le había estado enseñando antes del accidente. La melodía familiar me tranquilizó, un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi teléfono sonó con otro mensaje, esta vez de Emma. El ave llega mañana a las 10:15. No te preocupes, mamá. Lo tenemos bajo control. Respiré hondo y comencé a preparar sándwiches de tortilla, eligiendo la normalidad como mi escudo contra la tormenta que sabía que se avecinaba. Ethan necesitaba estabilidad ahora más que nunca, y yo estaba decidida a proporcionársela, sin importar lo que Melissa hiciera después. Mientras subía el almuerzo a la habitación de Ethan, agradecí en silencio a David por su previsión al crear esa confianza con Emma y yo como fideicomisarios. Sin ella, Melissa podría haber agotado ya los fondos destinados a asegurar el futuro de su hijo. Con ella, al menos teníamos ventaja financiera en la batalla que se avecinaba. Lo que no teníamos ni idea de hasta dónde llegaría Melissa para recuperar el control, no solo de Ethan, sino del dinero que creía que debía ser suyo. La llegada de Emma a la mañana siguiente trajo una oleada de energía a la casa. Mi hija siempre había sido una fuerza de la naturaleza, eficiente, directa y ferozmente protectora de sus seres queridos. Como cirujana pediátrica, canalizó estas cualidades para salvar vidas de niños. Ahora, las usaría para ayudar a salvar a su sobrino. Ya he hablado con 3 psicólogos infantiles especializados en evaluaciones de custodia, anunció antes de que su maleta tocara el suelo de la habitación de invitados. Y he recopilado el historial médico de Ethan que muestra el patrón de citas perdidas y vacunas retrasadas durante los últimos 8 meses. Sonreí a pesar del cansancio. Hola a ti también, cariño. Emma hizo una pausa y luego rió con tristeza. Lo siento, mamá. Modo médico. Me abrazó fuerte. ¿Cómo lo llevas? ¿En serio? Me las arreglo, respondí, llevándola a la cocina. Es Ethan quien me preocupa. Se esfuerza mucho por ser valiente, pero esto le está pasando factura. Ethan estaba en el colegio, su primer día de vuelta desde la audiencia de custodia. Le había dado la opción de quedarse en casa, pero insistió en mantener su rutina. Papá siempre decía que la educación es lo primero, me lo recordó con una imitación perfecta del tono serio de David que casi me rompe el corazón. ¿Dónde se aloja Melissa?, preguntó Emma, aceptando la taza de café que le ofrecí. En el piso, que yo sepa, el juez no le ordenó que abandonara la casa familiar, solo me concedió la custodia temporal de Ethan. Suspiré, hundiéndome en una silla de la cocina. Esa es otra complicación. Legalmente, el piso pertenece a Melissa como viuda de David, aunque la hipoteca se paga con el fideicomiso de Ethan, como David especificó en su testamento. La expresión de Emma se endureció. Así que vive en un piso pagado básicamente con la herencia de Ethan mientras planea cómo controlar el resto de su dinero. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Mi abogada, Patricia Winter. Laura, tenemos un problema. Empezó sin preámbulos. Melissa ha presentado una moción de emergencia alegando explotación de personas mayores. ¿Qué? La acusación era tan absurda que casi me río. Alega que estás usando a Ethan para acceder a su fideicomiso en tu propio beneficio. Exige una auditoría financiera completa de todos los gastos desde la muerte de David.
La ironía habría sido divertida si no fuera tan exasperante. Es ridículo. Emma y yo no hemos usado ni un euro de ese dinero, salvo para los pagos de la hipoteca y la matrícula escolar de Ethan, tal como estipulaba el testamento de David. Lo sé y los registros financieros lo demostrarán. Pero es una táctica astuta. Desvía la atención de sus planes registrados para explotar el fideicomiso a acusaciones infundadas contra ti. Emma, leyendo mi expresión, me tomó la mano libre. Hay más, continuó Patricia. También solicita visitas supervisadas para ti, alegando que estás manipulando emocionalmente a Ethan y poniéndolo en contra de su madre. Es absurdo, protesté. Nunca le he hablado mal de Melissa a Ethan, ni siquiera cuando te creo, interrumpió Patricia con suavidad. Pero el tribunal tendrá que investigar todas las acusaciones. Prepárate para que se le asigne un tutor ad litem a Ethan y para que los servicios familiares hagan visitas a domicilio. Tras terminar la llamada, le conté todo a Emma, cuya formación médica no pudo disimular del todo su furia. Esto es un clásico Darbo, declaró. Negar, atacar, convertir a la víctima en agresor. Melissa está tomando exactamente de que es culpable y te lo está proyectando. La auditoría financiera no me preocupa, dije. Hemos sido meticulosos con el fideicomiso, pero la acusación de que estoy manipulando a Ethan. Negué con la cabeza, la injusticia me hirió profundamente. Me he esforzado al máximo por no criticar a Melissa delante de él, incluso cuando ha cancelado planes o lo ha dejado esperando durante horas. La expresión de Emma se suavizó. Mamá, cualquiera que pase 5 minutos contigo y Ethan verá la verdad. Has sido su roca mientras Melissa lo ha sido. Su voz se fue apagando, diplomática e incluso enfadada. Tenemos que preparar a Ethan, dije, mirando el reloj. La escuela termina en 2 horas. Necesita entender que las cosas podrían complicarse antes de mejorar. Déjame recogerlo hoy, sugirió Emma. Lo llevaré a tomar un helado. Haz que entre en la conversación poco a poco. Viniendo de su tía tan genial podría hacerlo menos aterrador. Asentí agradecida. Emma siempre había tenido un vínculo especial con Ethan, basado en experimentos científicos, apretones de manos secretos y una comprensión que trascendía la relación tía-sobrino. En muchos sentidos, se había convertido en una figura maternal cuando la atención de Melissa se desviaba, especialmente después de la muerte de David. Mientras Emma fue a recoger a Ethan, llamé a mi vecina y mejor amiga, Diana, que había sido mi confidente durante todo este calvario. ¿Está afirmando qué? Exclamó Diana cuando le expliqué las últimas acusaciones de Melissa. Laura, eso es indignante. Prácticamente has estado manteniendo vivo a ese chico mientras ella se pasea por Madrid con su nuevo novio. El juzgado no lo sabe, señalé. Solo saben lo que se presenta como prueba. Entonces necesitamos más pruebas, dijo Diana con firmeza. He visto a Ethan venir a tu piso con hambre porque no hay comida en casa. He visto a Melissa dejarlo y desaparecer durante días. Todo el edificio ha sido testigo de su negligencia. ¿Estarías dispuesta a declarar? Pregunté vacilante. Involucrar a otros significaba ampliar el círculo de conflicto, algo que me había resistido a hacer. Lo haré mejor que eso, respondió Diana. Organizaré las declaraciones de toda la comunidad. Los Patel de abajo, los Rodríguez del otro lado del patio. Todos hemos visto lo que ha estado pasando. Es hora de que hablemos. Para cuando Emma regresó con Ethan, su helado favorito de menta con chispas de chocolate, tras haber suavizado el golpe de los últimos acontecimientos, tenía correos electrónicos de 5 vecinos que ofrecían relatos detallados del descuido de Melissa y mi constante presencia en la vida de Ethan. Abuela, tía Emma dice que mamá miente sobre ti, dijo Ethan al entrar en la cocina, con expresión preocupada pero decidida. Puedo decirle al juez lo que realmente sucedió. Tengo más grabaciones. Intercambié miradas con Emma, preocupada por poner a Ethan en medio de una batalla cada vez más hostil. ¿Qué tipo de grabaciones? Preguntó Emma con cuidado. Las veces que mamá olvidó recogerme del colegio. Cuando me dejó sola todo el fin de semana con solo 20 euros para comida. Cuando ella y Brandon hablaban de vender la colección de relojes de papá que se suponía que sería mía cuando fuera mayor, sacó su teléfono. He estado al tanto de todo desde que me enseñaste a usar la aplicación de notas de voz. Tía Emma,
Me dolía el corazón por este niño que había sentido la necesidad de documentar su propia negligencia, al mismo tiempo que sentía una oleada de orgullo por su ingenio. Ethan, le dije con dulzura, no queremos que te sientas responsable de los aspectos legales de esta situación. Eso es responsabilidad de los adultos. Me miró con una mirada demasiado sabia para sus 12 años. Papá siempre decía que hay que defender lo correcto, incluso cuando es difícil. No voy a dejar que mamá te haga daño por mi culpa, abuela. No lo voy a hacer. En ese momento, vi a David tan claramente en su hijo que se me saltaron las lágrimas. Emma, al darse cuenta, sugirió con suavidad que Ethan le mostrara su último proyecto de ciencias arriba, dándome un momento para recomponerme. Sola en la cocina, miré la creciente colección de pruebas en mi portátil, registros financieros, declaraciones de vecinos, las grabaciones de Ethan, y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. Como la mujer a la que mi hijo había amado lo suficiente como para casarse se había convertido en una adversaria dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la ganancia económica. Y me pregunté con un escalofrío que no pude quitarme de la cabeza hasta dónde llegaría Melissa cuando se diera cuenta de que el vecindario se estaba movilizando en su contra, que Ethan había estado documentando su negligencia y que su narrativa cuidadosamente construida estaba comenzando a desmoronarse. La respuesta, temía, sería mucho peor de lo que habíamos preparado. La primera señal de la represalia de Melissa llegó a las 3 de la madrugada, un estruendo demoledor que me sacó del sueño. Busqué a tientas mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza mientras marcaba el 112. Alguien rompió mi ventana delantera, le dije al operador en voz baja. Mi nieto está en el piso. Por favor, date prisa. Me arrastré hasta la habitación de Ethan, aliviada de encontrarlo todavía dormido, luego me acerqué con cautela al pasillo. El vidrio brillaba en el suelo de mi sala de estar, rodeando un ladrillo con una nota adjunta. Deja el caso o peor la próxima vez. Cuando la policía municipal llegó minutos después, documentaron todo metódicamente. El ladrillo, la nota, la ventana rota, pero sus expresiones se mantuvieron profesionalmente neutrales cuando sugerí que Melissa podría ser la responsable. Señora Cortés, investigaremos todas las posibilidades, dijo el agente con cautela. Pero sin testigos ni grabaciones, es difícil determinar quién lo hizo. Por la mañana, Emma había instalado un sistema de seguridad con cámaras que cubrían cada acceso al piso mientras Ethan observaba con los ojos abiertos. La realidad de la situación finalmente penetraba su fachada estoica. Mamá no haría eso, ¿verdad? Preguntó mientras recogíamos los últimos fragmentos de vidrio. ¿Tirar un ladrillo por la ventana? Elegí mis palabras con cuidado. No lo sé, cariño. A veces la gente toma malas decisiones cuando está desesperada. Fue Brandon, afirmó Emma rotundamente una vez que Ethan ya no podía oírla. Melissa es demasiado calculadora para hacer algo tan grosero ella misma, pero él es precisamente de los que creen que la intimidación funcionará. Patricia, al ser informada, solicitó inmediatamente una orden de alejamiento y presentó el incidente como prueba de la escalada. Esto realmente nos ayuda, explicó. Demuestra hasta dónde llegan para mantener el control. 2 días después, llegó el segundo ataque. No físico, pero quizás más dañino. Melissa lanzó una campaña en redes sociales presentándose como una viuda afligida separada de su hijo por una suegra controladora. Las publicaciones incluían fotos cuidadosamente editadas de tiempos más felices con David y Ethan, intercaladas con vídeos conmovedores sobre la alienación de los abuelos y el abuso financiero a personas mayores. La sección de comentarios se llenó de indignación de desconocidos que desconocían la verdad. Peor aún, varios familiares lejanos y conocidos casuales comenzaron a compartir las publicaciones, añadiendo sus propias reacciones de asombro. Está creando una realidad alternativa, se enfureció Emma, mientras revisaba la creciente narrativa digital. Una donde ella es la madre devota y tú el villano. Me dio asco ver cómo se extendía la mentira. ¿Deberíamos responder? Intenta corregir lo sucedido, desaconsejó Patricia. El tribunal no se dejará influir por el drama de las redes sociales. Interactuar solo valida su plataforma y te hace parecer a la defensiva. Documenta todo, pero no respondas públicamente. La contención fue difícil,
sobre todo cuando Ethan descubrió las publicaciones mientras investigaba para un proyecto escolar. Está mintiendo sobre ti, dijo con la voz temblorosa de ira. ¿Y sobre mí? Dice que me manipularon, que en realidad no quería vivir contigo. Lo abracé fuerte, sintiendo sus delgados hombros temblar. La verdad no necesita gritar para ser escuchada, Ethan. El juez lo verá. Pero incluso mientras lo tranquilizaba, me preocupaba. La percepción pública podía influir incluso en los procedimientos legales más imparciales, y Melissa estaba creando una narrativa ficticia convincente. Al día siguiente llegó la tercera escalada, una visita de los servicios de protección infantil, motivada por un informe anónimo que afirmaba que yo estaba descuidando médicamente a Ethan. La trabajadora social, la señora Charo Torres, fue profesional pero minuciosa, inspeccionó el piso, comprobó si la nevera tenía alimentos adecuados y entrevistó a Ethan en privado. Me senté en la cocina con Emma, las dos tensas a pesar de no tener nada que ocultar. Esto es absurdo, susurró Emma furiosa. Lo has llevado a todas las citas médicas desde que murió David. Está más sano y estable ahora que en meses. Cuando la señora Torres finalmente concluyó su inspección, su expresión se suavizó notablemente. Señora Cortés, quiero ser transparente con usted. Recibimos muchos informes durante las disputas de custodia y estamos obligados a investigarlos todos. Lo que he visto hoy no plantea ninguna preocupación sobre el bienestar de Ethan bajo su cuidado. Me invadió un gran alivio. Gracias. Entiendo que está haciendo su trabajo. Sin embargo, continuó con cautela. Debo informarle que el reportero hizo múltiples acusaciones. Esta fue solo la visita inicial. Puede que haya investigaciones de seguimiento. Después de que se fue, Emma llamó a Patricia de inmediato. Melissa está utilizando el sistema como arma en nuestra contra. Primero las redes sociales, ahora los servicios infantiles. ¿Qué sigue? Desafortunadamente, este es un comportamiento de custodia altamente conflictivo, como en los libros de texto, respondió Patricia. La buena noticia es que los jueces reconocen estos patrones. Cada informe falso en realidad fortalece nuestra posición para la determinación final de la custodia. Pero los constantes ataques estaban pasando factura. Me encontraba sobresaltándome ante ruidos inesperados, revisando obsesivamente las cámaras de seguridad, examinando cada aspecto del cuidado de Ethan en busca de posibles vulnerabilidades que Melissa pudiera aprovechar. Ethan, mientras tanto, mostraba signos de creciente ansiedad, dificultad para dormir, falta de apetito y se sobresaltaba con facilidad. Cuando Emma le sugirió que hablara con un terapeuta, al principio se resistió. No estoy loco, insistió. Solo me preocupa lo que pueda hacer mamá después. La terapia no es para locos, explicó Emma con dulzura. Es para cualquiera que atraviese situaciones difíciles, como cirujanos que necesitan fisioterapia después de largas cirugías que les causan tensión en la espalda. La comparación le resonó y aceptó a regañadientes. La doctora Kavita Sanz, psicóloga infantil especializada en trauma familiar, enseguida entabló una buena relación con Ethan. Después de la tercera sesión, pidió hablar conmigo en privado. Ethan es extraordinariamente resiliente, empezó, pero lleva una carga de responsabilidad insalubre. Cree que debe protegerte de su madre. Se me encogió el corazón. Eso es precisamente lo que he intentado evitar. Los niños son perspicaces, dijo la doctora Sanz con amabilidad. Él ve la tensión que estás sufriendo, por mucho que creas ocultarla. Pero hay algo más que me preocupa. Dudó. Ethan mencionó que su madre le ha estado enviando mensajes privados sugiriendo que si dice la verdad y vuelve a casa, retirará todas las acciones legales contra ti. La manipulación fue de una crueldad asombrosa, usando el amor de Ethan por mí como palanca en su contra. Ha rechazado sus ofertas, continuó la doctora Sanz. Pero cada rechazo aumenta su ansiedad. En esencia, se le está pidiendo que elija entre su propio bienestar y el tuyo. Cerré los ojos brevemente, reuniendo fuerzas. ¿Qué podemos hacer? Primero, considerar bloquear la comunicación directa entre Ethan y su madre, excepto a través de canales monitoreados. Segundo,
Ethan necesita la seguridad de que los adultos resolverán estos problemas, no él. Y tercero, me miró directamente a los ojos. Tú también necesitas apoyo, señora Cortés. Esta situación sería un desafío para cualquiera, y más aún para alguien que está procesando el dolor por su hijo. Esa noche, después de hablar con la doctora. Las recomendaciones de Sanz con Emma y Patricia. Presentamos una moción de emergencia solicitando que toda la comunicación entre Melissa y Ethan se realizara a través de una aplicación de paternidad compartida aprobada por el tribunal que documentaría todos los intercambios. Mientras preparaba la cena, tratando de mantener algo parecido a una rutina normal, Emma recibió un mensaje de texto que hizo que su expresión se oscureciera. ¿Y ahora qué? Pregunté, temiendo la respuesta. Es del antiguo colega de papá en el hospital, respondió lentamente. Melissa acaba de ser contratada como asistente administrativa en el departamento de facturación, el mismo departamento que maneja todos los registros médicos de los empleados. Las implicaciones me golpearon de inmediato. La posición de Emma como CEO fideicomisaria del fideicomiso de Ethan la convertía en un objetivo tan importante como yo. Si Melissa obtuvo acceso a su información médica. Llamaré a Recursos Humanos por la mañana, dijo Emma, mientras ya redactaba un correo electrónico para su supervisor y el departamento jurídico del hospital. Esa noche, cuando Ethan finalmente durmió tranquilamente con la ayuda de doctora. Según la rutina a la hora de dormir recomendada por Sanz, Emma y yo nos sentamos en la terraza, mientras las luces de seguridad proyectaban largas sombras sobre el patio. No va a parar, dijo Emma en voz baja. Cada vez que bloqueamos una avenida, ella encuentra otra. Observé las sombras, recordando cómo David había jugado en ese mismo patio cuando era niño, como más tarde le había enseñado a Ethan a andar en bicicleta por ese mismo tramo de cemento. No, ella no va a parar, estuve de acuerdo. Lo que significa que tenemos que encontrar una manera de poner fin a esto de manera concluyente. ¿Cómo? Preguntó Emma. Ya estamos haciendo todo lo legalmente posible. Consideré la pregunta, pensando en todo lo que había aprendido sobre Melissa en los 8 meses transcurridos desde la muerte de David. Sus patrones, sus motivaciones, sus debilidades. Quiere el dinero de Ethan, dije lentamente. Todo lo demás es secundario. ¿Y si usáramos eso contra ella? Emma se volvió hacia mí. La curiosidad reemplazó al cansancio en su expresión. ¿Qué estás pensando, mamá? Algo que David probablemente llamaría una locura, admití. Pero tal vez locura sea exactamente lo que necesitamos ahora. ¿Quieres hacer qué? Patricia me miró fijamente a través del escritorio de su oficina cerca de la Plaza de Castilla, con la taza de café congelada a medio camino de sus labios. ¿Ofrecerle dinero a Melissa para que se vaya? Repetí con calma. No de la confianza de Ethan. Eso sigue siendo intocable. Fondos personales. Emma, sentada a mi lado, asintió. Mamá ha estado pensando en esto toda la noche. Las acciones de Melissa tienen una motivación financiera. Si abordamos esa motivación directamente, podríamos resolver esto sin arrastrar a Ethan a través de meses de conflicto cada vez mayor. Patricia dejó su taza con cuidado. Laura, entiendo el impulso, pero pagar a alguien que hace acusaciones falsas podría interpretarse como una admisión de culpa. ¿Por qué una persona inocente pagaría para que un problema desaparezca? Porque una persona inocente podría priorizar el bienestar de un niño antes que tener razón. Respondí. Cada día esto continúa dañando aún más a Ethan. El ladrillo que atraviesa la ventana, la visita a servicios infantiles, la campaña en las redes sociales, es la muerte por 1000 cortes. Y Ethan siente cada uno de ellos. Sin mencionar, agregó Emma, que el nuevo puesto de Melissa en el hospital le brinda acceso potencial a información confidencial. Hemos alertado a RRHH. Pero los sistemas tienen vulnerabilidades. Cuanto más se prolongue esto, más creativa se volverá. Patricia se reclinó hacia atrás, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, una postura que reconocí de nuestras consultas anteriores. Estaba considerando todos los ángulos, que era precisamente el motivo por el que la había contratado. Supongamos que el tribunal le concede la custodia permanente, dijo finalmente. Melissa todavía tendría derechos de visita. Ella permanecería en la vida de Ethan con continuas oportunidades para manipular y socavar.
El dinero podría abordar su motivación inmediata, pero no su presencia a largo plazo. Esa es la segunda parte de la propuesta, le expliqué. No solo ofrecemos dinero. Ofrecemos una ruptura limpia, una suma significativa a cambio de la terminación voluntaria de la patria potestad. La sugerencia quedó flotando en el aire, radical incluso para mis propios oídos. La terminación de la patria potestad era la opción nuclear en el derecho de familia, normalmente reservada para casos de abuso o abandono grave. La terminación voluntaria es extremadamente rara, dijo Patricia lentamente. La mayoría de los tribunales ni siquiera lo considerarán sin otro padre dispuesto a adoptar, por lo que tendría que ser idea de Melissa, no nuestra, intervino Emma. No sugerimos la terminación. Simplemente le hacemos una oferta económica para resolver la situación por completo y vemos qué propone. La expresión de Patricia permaneció escéptica. Incluso si ella misma lo sugiriera, un juez examinaría minuciosamente cualquier acuerdo. Tendría que haber una razón convincente más allá de la consideración financiera. ¿Qué pasa con la reubicación? Le sugerí que Melissa mencionó mudarse a Valencia con Brandon. Si ella presentara la terminación como una opción compasiva, permitiendo a Ethan estabilidad en lugar de visitas a través del país, podría ser más aceptable para el tribunal. Y si ella planteara la idea primero, añadió Emma, después de que hayamos establecido un patrón en el que ella dé prioridad al dinero sobre el bienestar de Ethan, reforzaría nuestra narrativa en lugar de socavarla. Patricia golpeó pensativamente su bolígrafo contra su bloc de notas. Es poco ortodoxo, admitió. Pero dadas las circunstancias, ¿cómo te imaginas acercarte a ella? No directamente, dije con firmeza. Eso es demasiado arriesgado. Necesitamos un tercero neutral, alguien que pueda plantear el concepto sin que llegue hasta nosotros. Quizás tenga una idea, dijo Emma lentamente. La ex esposa de Brandon es enfermera instrumentista en mi hospital. Por lo que he oído, tuvieron un divorcio extremadamente polémico, en gran parte debido a problemas económicos. Ella podría estar motivada a alterar su último ticket de comida. Patricia arqueó una ceja. ¿Quieres contratar a la exmujer del novio como intermediaria? Eso es resolución creativa de problemas, finalizó Emma con un toque del humor seco de su padre. Algo en lo que sobresalen los cirujanos. Es arriesgado, reconocí. Pero cada opción que tenemos ante nosotros conlleva riesgos. Esto al menos nos da cierto control sobre la narrativa. Después de otra hora de discusión, refinando el enfoque y anticipando posibles dificultades, Patricia aceptó a regañadientes redactar una oferta de acuerdo neutral, una que mencionara una compensación financiera sin especificar el propósito, redactada cuidadosamente para evitar cualquier sugerencia de incorrección. Recuerde, advirtió mientras nos disponíamos a partir. Esto debe dar la impresión de que usted simplemente está abierto a resolver el conflicto de manera eficiente. Nada que pueda interpretarse como compra de custodia o fomento de la extinción de derechos. Esas sugerencias deben venir de Melissa documentadas sin nuestras huellas dactilares cerca de ellas. Mientras Emma y yo íbamos en metro a casa, el peso de lo que estábamos considerando cayó pesadamente sobre mis hombros. ¿Estaba realmente preparado para comprarle esencialmente la libertad de mi nieto a su madre? ¿Qué pensaría David de tal estrategia? Estás dudando, observó Emma, leyendo mi expresión con la misma perspicacia que había heredado de su padre. ¿No lo harías? Suspiré. Se siente mercenario. Es pragmático, corrigió Emma. Papá era un idealista en muchos sentidos, pero como médico, entendía el triaje. A veces hay que abordar la amenaza más inmediata para preservar lo más importante. ¿Y si funciona? Pregunté, si Melissa realmente acepta la terminación. ¿Qué le decimos a Ethan? Que su madre vendió sus derechos a cambio de un pago. Las manos de Emma apretaron su bolso. Le decimos la verdad de manera apropiada para su edad. Que su madre tomó decisiones que priorizaron su felicidad sobre su bienestar. Que a veces los adultos fallan a sus hijos, no porque los niños no sean dignos de ser amados, sino porque los adultos están dañados. Esa es una carga pesada para un niño de 12 años. Ya es su carga, mamá. Lo vive todos los días. La única pregunta es si le ayudamos a comprenderlo o dejamos que lo interprete solo. Cuando llegamos a casa, Diana estaba en el rellano con Ethan, supervisándolo mientras volvía a pintar la barandilla,
Un proyecto que él había solicitado, explicando solemnemente que las actividades constructivas ayudan a procesar emociones difíciles, según la doctora Sanz. Momento perfecto, llamó Diana mientras nos acercábamos. Recién estamos terminando la primera capa. Ethan tiene buen ojo para los detalles. Mi nieto miró hacia arriba. Pintura manchada en una mejilla. La primera sonrisa genuina que había visto en días iluminaba su rostro. Abuela, ¿te gusta el azul? Es casi del mismo color que papá y yo pintamos mi casa del árbol. La simple alegría en su expresión, la conexión con David que estaba tratando de mantener fortaleció mi determinación. Este niño merecía estabilidad, seguridad y paz, no ser un peón en los planes financieros de su madre. Esa noche, después de que Ethan se fue a la cama, Emma llamó a la ex esposa de Brandon, enmarcando cuidadosamente la conversación como un profesional de la salud a otro, preocupado por un niño atrapado en una situación cada vez más volátil. 3 días después, mientras Ethan y yo trabajábamos en el pequeño huerto de la terraza, sonó mi teléfono con un número desconocido. La voz de Laura Melissa era fría y controlada. Creo que es hora de que discutamos una solución permanente a nuestra situación, una que beneficie a todos los involucrados. Me encontré con la mirada de Emma a través de los azulejos donde había estado fingiendo leer mientras en realidad monitoreaba las cámaras de seguridad. Estoy escuchando, respondí, imitando el tono profesional de Melissa mientras mi corazón latía con cautelosa esperanza. La primera pieza de nuestra estrategia había funcionado. Ahora venía la parte delicada, permitirle a Melissa creer que la solución más reprensible era su propia brillante idea. Seamos prácticos en esta situación, continuó Melissa, su voz transmitía la suave confianza de alguien que cree que tiene el control. Esta batalla legal es costosa para todos los involucrados emocional y financieramente. Hay una solución más sencilla. Permanecí en silencio, dejando que ella llenara el espacio, una técnica que había aprendido durante mis años enseñando inglés en secundaria en un instituto de Chamartín. Las declaraciones más reveladoras suelen surgir cuando la gente se siente incómoda con el silencio. Estoy considerando mudarme a Valencia con Brandon, continuó después de un momento. Su oferta de trabajo incluye importantes oportunidades de avance y, francamente, hay demasiados recuerdos dolorosos aquí desde la muerte de David. Entiendo, respondí neutralmente, sin revelar nada. Ethan ha mencionado que estabas discutiendo una mudanza. Una breve vacilación. Sí, bueno, eso es parte de lo que quería discutir. La crianza compartida a distancia sería un desafío, especialmente con nuestra dinámica actual. Casi podía oírla calcular sus siguientes palabras, sopesando cuán directa debía ser acerca de sus verdaderas intenciones. Se me ocurre, dijo finalmente, que podría haber un acuerdo que beneficiaría a todos. Ethan está claramente apegado a ti y a Emma. Está establecido en su escuela, tiene sus amigos aquí. Desarraigarlo podría no ser lo mejor para él. La repentina preocupación por el bienestar de Ethan habría sido conmovedora si no fuera tan claramente estratégica. Permanecí en silencio, esperando. Me pregunto si podríamos considerar un acuerdo más permanente, continuó Melissa, bajando ligeramente la voz como si compartiera una confianza. Uno en el que Ethan se quede contigo y yo sigo adelante con mi vida en Valencia. ¿Qué estás proponiendo exactamente, Melissa? Pregunté. Con cuidado de mantener cualquier indicio de entusiasmo en mi voz. Una ruptura limpia, respondió rápidamente. He estado investigando opciones. Sabía que la terminación voluntaria de la patria potestad es posible en determinadas circunstancias, especialmente cuando otro miembro de la familia está dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Y ahí estaba, la sugerencia que esperábamos que ella hiciera, ahora presentada como su propia y compasiva idea. Patricia nos había advertido que dejáramos que Melissa articulara la propuesta con claridad, para crear un registro inequívoco de su iniciativa. Se trata de un paso significativo, observé, deliberadamente neutral. La extinción de los derechos es permanente. Exactamente, estuvo de acuerdo. Un nuevo entusiasmo entró en su voz. No más batallas judiciales, no más conflictos. Ethan se queda donde se siente cómodo y yo puedo seguir adelante sin constantes enredos legales. Ya veo, dije con cuidado.
¿Y qué implicaría este acuerdo? En términos prácticos, la breve pausa me dijo que habíamos llegado al meollo de la conversación, la parte hacia la que Melissa había estado dirigiendo todo el tiempo. Bueno, habría consideraciones financieras, dijo con delicadeza. Después de todo, estaría renunciando a mi derecho a tomar decisiones sobre el futuro de Ethan, incluida la gestión de su herencia. Estás sugiriendo una compensación, aclaré, asegurándome de que los términos fueran explícitos. Prefiero pensar en ello como un reconocimiento del sacrificio involucrado, respondió Melissa suavemente. Después de todo, soy su madre. Alejarse legalmente de esa relación merece reconocimiento. Respiré para tranquilizarme y sentí la mirada atenta de Emma desde el otro lado de la terraza. ¿Qué tipo de reconocimiento tenías en mente? 230.000 euros, afirmó Melissa sin dudar, como si hubiera calculado el valor exacto de sus derechos maternos. Un pago único, después del cual cancelaría voluntariamente todos los derechos de paternidad y reclamos legales relacionados con Ethan. En realidad, la cantidad fue menor de lo que habíamos anticipado, lo que revela la subestimación de Melissa de su posición negociadora o la profundidad de su entusiasmo por retirar dinero e irse. Esa es una petición importante, respondí, deteniéndome mientras procesaba su propuesta. Necesitaría consultar con mi abogado sobre la legalidad de tal acuerdo. Por supuesto, Melissa estuvo de acuerdo de buena gana. Ya he hablado con el mío. Es poco convencional, pero no sin precedentes. La clave es presentarlo ante el tribunal como un reconocimiento mutuo de que la estabilidad de Ethan se beneficia mejor si permanece con usted mientras yo busco oportunidades que de otro modo requerirían alterar su vida. Su explicación ensayada parecía razonable, incluso altruista. Una madre que sacrifica sus derechos por el bienestar de su hijo con una compensación financiera simplemente como un factor incidental. La narrativa fue construida inteligentemente para disfrazar la realidad. Estaba vendiendo a su hijo por casi $250,000. Tendré que pensar en esto, dije, sin querer parecer demasiado entusiasmada a pesar de la oleada de esperanza que había provocado su propuesta, y discutirlo con Emma, ya que ella es CEO fideicomisaria de la herencia de Ethan. Lo entiendo, respondió Melissa, con un toque de impaciencia ahora audible bajo su exterior sereno. Pero debo mencionar que la posición de Brandon tiene un cronograma definido. Tendríamos que reubicarnos dentro del próximo mes para asegurar la oportunidad. Por lo tanto, se agradecería una pronta decisión. La fecha límite artificial era transparente, una clásica táctica de ventas de alta presión, pero no la cuestioné. Déjela creer que su estrategia estaba funcionando. Me comunicaré contigo dentro de unos días, te lo prometí. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Después de finalizar la llamada, me acerqué a Emma, que había abandonado cualquier pretensión de leer. 230.000, informé en voz baja, consciente de que Ethan estaba trabajando cerca para la terminación total de los derechos. Las cejas de Emma se alzaron. Eso es todo. Esperaba al menos el doble. Debe estar desesperada por irse, observé. O la oportunidad de Brandon es urgente por razones que ella no ha compartido. Entonces, ¿contraofertamos?, preguntó Emma. Sacudí la cabeza lentamente. No, aceptamos sus términos, pero con condiciones. El dinero se coloca en depósito en garantía, se libera solo después de que se finaliza la rescisión y ella se traslada físicamente a Valencia, e incluimos un acuerdo de confidencialidad. Ella nunca habla de este acuerdo públicamente ni con Ethan. Querrá parte del dinero por adelantado, predijo Emma. Tal vez sea un pequeño porcentaje, pero la mayoría sigue dependiendo de que se complete el despido. De lo contrario, ¿qué le impide aceptar un pago inicial y luego prolongar el proceso? Pasamos la noche planificando cuidadosamente nuestra respuesta, consultando con Patricia a través de una videollamada segura para asegurarnos de que cada aspecto de nuestra contrapropuesta fuera legalmente sólido y éticamente defendible. El tribunal examinará detenidamente este acuerdo. Patricia nos recordó que el juez debe creer que la terminación realmente sirve a los mejores intereses de Ethan, no solo a la conveniencia de los adultos, razón por la cual la reubicación de Melissa es crucial para la narrativa. Emma señaló que no abandonará a su hijo. Ella reconoce que obligarlo a elegir entre su sistema de apoyo establecido y mudarse por todo el país con ella sería perjudicial.
Y el componente financiero, presionó Patricia, es un reconocimiento práctico de que está renunciando a la toma de decisiones futuras con respecto a la herencia de Ethan, le dije, no al pago por la rescisión en sí. La distinción fue sutil pero significativa, un cuidadoso enhebrado de agujas legales y éticas que podrían permitir que esta solución poco convencional pasara a la revisión judicial. Más tarde esa noche, después de finalizar nuestra respuesta a la propuesta de Melissa, me senté en el borde de la cama de Ethan, mirándolo dormir, sus rasgos relajados en el sueño, libre de la ansiedad que había marcado sus horas de vigilia desde que comenzó esta terrible experiencia. El desgastado dinosaurio de peluche que llevaba debajo del brazo, un regalo de David en su 5º cumpleaños. Era un conmovedor recordatorio de todo lo que ya había perdido. Estaba haciendo lo correcto al facilitar la ruptura de su relación con su madre, por muy defectuosa que ella pudiera ser. ¿O lo estaba protegiendo de años de manipulación y decepción a manos de alguien que valoraba el dinero por encima de su bienestar? No había respuestas perfectas, solo decisiones difíciles tomadas con información imperfecta. Pero al mirar el rostro pacífico de mi nieto, supe con la más profunda certeza que caminaría a través del fuego para protegerlo de mayores daños. Si eso significaba pagarle a Melissa para que se alejara permanentemente de su vida, que así fuera. Algunos podrían llamarlo desagradable o mercenario. Lo llamé el precio de la paz, una inversión en la seguridad futura de Ethan que David habría hecho sin dudarlo. Mañana pondríamos las ruedas en marcha. Para bien o para mal, estábamos comprometidos con nuestro rumbo. El Starbucks de la Gran Vía nos proporcionó el territorio neutral que Patricia había recomendado para nuestra reunión con Melissa y su abogado. Lo suficientemente público como para disuadir los arrebatos, lo suficientemente privado como para una conversación discreta en una mesa de un rincón. Emma había insistido en acompañarme a pesar de mis protestas de que debería conservar su tiempo limitado de licencia. Yo también soy administradora, me recordó con firmeza. Además, es menos probable que Melissa intente tácticas de manipulación si ambos estamos presentes. Llegamos 15 minutos antes, una decisión estratégica para conseguir la posición óptima para sentarse. Patricia se unió a nosotros poco después, meticulosamente organizada como siempre con carpetas codificadas por colores que contenían nuestra contrapropuesta y la documentación de respaldo. Recuerda, advirtió en voz baja. Permítanme dirigir la discusión jurídica. Si Melissa intenta involucrarlo emocionalmente, redirija a los aspectos prácticos del acuerdo. Melissa llegó exactamente a tiempo, acompañada por un hombre elegante de unos 50 años cuyo traje a medida y sonrisa calculada lo marcaban como el tipo de abogado especializado en negociaciones agresivas. Brandon esperó afuera en la calle Montera, un detalle que me pareció extrañamente revelador. Quería beneficiarse de la posible ganancia inesperada de Melissa, pero prefería mantener las manos alejadas de la transacción real. Laura, Emma y Melissa asintieron brevemente mientras tomaba asiento. Toda pretensión de calidez familiar abandonada ahora que habíamos pasado a la fase comercial de nuestra relación. Este es Gregorio Walsh, mi abogado. Después de breves presentaciones, Patricia abrió su carpeta principal. Hemos revisado la propuesta de su cliente para la terminación voluntaria de la patria potestad junto con sus planes de reubicación. Mis clientes están dispuestos a aceptar los términos financieros con ciertas condiciones. Walsh levantó una ceja, claramente sorprendido por nuestra falta de resistencia a la cantidad. ¿Qué condiciones? Patricia deslizó un documento sobre la mesa. El acuerdo completo se describe aquí, pero esencialmente los 230,000 € se colocarían en depósito en garantía, el 15% se liberaría al firmar el acuerdo preliminar y el resto se distribuiría después de la aprobación judicial de la rescisión y la verificación de la reubicación de la señora Rey en la Comunidad Valenciana. Los ojos de Melissa se entrecerraron levemente. Eso podría llevar meses. Aproximadamente 60 días, corrigió Patricia. Hemos investigado el cronograma típico para los casos de despido sin oposición en esta jurisdicción. El tribunal prioriza la resolución cuando todas las partes están de acuerdo. Walsh revisó el documento con practicada eficiencia. También hay una disposición de confidencialidad aquí. Es lo habitual en los asentamientos familiares, respondió Patricia con tranquilidad.
Prohíbe a todas las partes discutir los términos financieros del acuerdo públicamente o con el menor. Eso parece razonable, reconoció Walsh, todavía escaneando el documento. Sin embargo, la verificación de la reubicación es problemática. El cronograma de mi cliente depende de la oportunidad de empleo de su pareja, que puede ser flexible. Reconocí la táctica de negociación inmediatamente, creando un obstáculo artificial para ceder más tarde a cambio de una concesión más significativa de nuestra parte. Evidentemente Patricia también lo reconoció. Ya que no respondió de inmediato. El componente de reubicación no es negociable, afirmó Emma con firmeza, hablando por primera vez. El tribunal requerirá una razón convincente para la terminación más allá de la consideración financiera. La decisión de la señora Rey de buscar oportunidades incompatibles con la vida establecida de Ethan aquí proporciona esa justificación. La fachada de confianza de Melissa se quebró levemente. ¿Estás sugiriendo que necesito mudarme a Valencia para que esto funcione? Eso es precisamente lo que estamos diciendo, confirmé, mirándola directamente a los ojos. La narrativa presentada al tribunal debe ser veraz y verificable. Usted elige mudarse en busca de oportunidades profesionales y personales, reconociendo que desarraigar a Ethan sería perjudicial para su bienestar. Un destello de cálculo cruzó por su rostro mientras intercambiaba miradas con Walsh. Y si nuestros planes cambian una vez concretada la rescisión, el acuerdo incluye una cláusula de no residente de 2 años para el área metropolitana, señaló Patricia indicando el apartado correspondiente. Después de eso, eres libre de vivir donde elijas, pero la reubicación inicial debe ser genuina y documentada. Walsh se acercó a Melissa y susurró algo que la hizo fruncir el ceño momentáneamente antes de que su expresión volviera a la neutralidad practicada. El acuerdo de depósito en garantía es aceptable, dijo Walsh después de su breve consulta. Sin embargo, proponemos que se libere un 25% tras la firma en lugar de un 15%. Y necesitaremos parámetros específicos que definan qué constituye la verificación de reubicación. La negociación continuó durante casi 2 horas, abordando cada detalle desde el cronograma para las presentaciones judiciales hasta el lenguaje específico que se presentaría al juez. A lo largo de la discusión, noté que la atención de Melissa se dirigía repetidamente hacia la acera, donde Brandon esperaba como si buscara guía o seguridad invisible. Finalmente, Walsh cerró su cartera. Creo que hemos abordado todos los puntos sustantivos. Revisaré el acuerdo de acuerdo con nuestra discusión y lo distribuiré para su revisión mañana por la tarde. Mientras nos preparábamos para irnos, Melissa preguntó de repente, ¿qué pasa con las cosas de Ethan? Su ropa, sus aparatos electrónicos. La pregunta, la primera que se centraba en el propio Ethan y no en consideraciones financieras o legales, me tomó por sorpresa. Por un momento, vislumbré algo casi genuino de preocupación en su expresión. Podemos hacer arreglos para que empaque sus pertenencias mientras está en la escuela, le ofrecí. O podemos empacarlos por usted. Lo que prefieras, dudó y luego asintió. Lo haré. Hay algunas cosas que quiero asegurarme de que conserve. Cosas de David. La inesperada mención de mi hijo me provocó una punzada en el pecho. A veces olvidaba que, a pesar de todo, Melissa alguna vez había amado a David, había construido una vida con él y había dado a luz a su hijo. ¿Qué había transformado a esa joven en la persona sentada frente a mí ahora, negociando clínicamente su relación con su hijo? Te avisaré cuando Ethan esté fuera del apartamento durante varias horas, dije en voz baja. Puedes tener ese tiempo en privado. Algo cruzó por su rostro. Gratitud, arrepentimiento antes de que su máscara serena regresara. Gracias. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, Emma expresó la pregunta que había estado dando vueltas en mi mente. ¿Crees que ella realmente seguirá adelante con esto una vez que la realidad se presente? Patricia lo consideró pensativamente. La motivación financiera es fuerte y ella claramente está comprometida con su nueva relación, pero rescindir la patria potestad es profundamente definitivo. Algunos clientes experimentan dudas de último momento a la hora de firmar los documentos reales. Ella no dudará, dije con tranquila certeza. No si el dinero es suficiente y su camino a seguir con Brandon sigue claro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Emma. Pensé en la mujer que había observado durante los 8 meses transcurridos desde la muerte de David.
sus decisiones calculadas, sus prioridades cambiantes, su interés personal fundamental. Debido a que Melissa ya terminó emocionalmente su relación con Ethan, la formalidad legal apenas se está poniendo al día con la realidad que ya creó. Cuando abrí mi auto, vi a Brandon mirándonos desde el otro lado del camino. Su expresión era una mezcla de impaciencia y avaricia. En ese momento, comprendí con perfecta claridad que nuestra negociación no era realmente con Melissa en absoluto. Ella era simplemente el conducto de sus ambiciones, una comprensión que fortaleció mi determinación y profundizó mi tristeza por la familia en la que David había creído una vez. Vámonos a casa, le dije a Emma. Ethan se preguntará cómo fue la reunión. Lo que no le diría, todavía no, era cómo su madre había puesto precio a su relación y con qué facilidad habíamos aceptado pagarlo. ¿Pero por qué mamá necesita empacar mis cosas?, preguntó Ethan. La confusión nublaba su rostro mientras le explicaba los arreglos para el día siguiente. Yo me quedo aquí, ¿verdad? Nos sentamos a la mesa de la cocina. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas que habían sido reemplazadas después del incidente del ladrillo. Habían pasado 3 semanas desde nuestra reunión de negociación, se había firmado el acuerdo revisado, se había transferido el pago inicial al depósito en garantía y se había presentado la documentación judicial preliminar. Mañana, Melissa vendría a recoger las pertenencias de Ethan al apartamento familiar mientras él pasaba el día con Emma en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, te quedarás aquí, le aseguré. Pero como tu mamá se muda a Valencia, necesita ordenar tus cosas en su piso y decidir que debería venir aquí permanentemente. No era toda la verdad, pero era apropiado para su edad. El acercamiento doctora Sanz había recomendado mientras preparábamos a Ethan para los cambios que se avecinaban. Aún no habíamos explicado el concepto de extinción de la patria potestad. En lugar de ello, se centra en la realidad más inmediata de la reubicación de Melissa. Ethan frunció el ceño, procesando esta información con la cuidadosa deliberación que tanto me recordaba a David. ¿Tiene que mudarse? ¿No podría quedarse aquí y resolver, ya sabes, las cosas normales sobre la custodia? La pregunta reveló lo que había sospechado. Debajo de la aparente aceptación de la situación por parte de Ethan, una parte de él todavía esperaba la reconciliación con su madre. A pesar de su negligencia, a pesar de la evidencia registrada de sus prioridades, ella siguió siendo su madre. Ese vínculo primordial no podía romperse únicamente con la lógica. Tu mamá ha tomado su decisión, dije suavemente. Ella cree que esta medida representa una oportunidad importante para su futuro con Brandon. Más importante que yo, dijo Ethan rotundamente, el dolor apenas oculto bajo su tono práctico. Resistí la tentación de estar de acuerdo o menospreciar a Melissa. Doctora. Sanz había enfatizado la importancia de permitir que Ethan sacara sus propias conclusiones sin la influencia de un adulto. No puedo hablar de las prioridades de tu madre, Ethan. Solo puedo decirte que Emma y yo estamos comprometidos a brindarte estabilidad y apoyo pase lo que pase. Él asintió, pero su expresión seguía preocupada. ¿Puedo al menos llamarla mañana para despedirme antes de que empaque todo? La solicitud me tomó por sorpresa. Desde la audiencia de custodia, Ethan había mostrado poco interés en comunicarse con Melissa, especialmente después de descubrir su campaña en las redes sociales contra mí. Las llamadas supervisadas exigidas por la orden de custodia temporal habían sido breves e incómodas. Por supuesto, estuve de acuerdo y cogí mi teléfono. ¿Quieres llamarla ahora? Sacudió la cabeza. No, mañana es mejor. Antes de que empiece a hacer las maletas, solo quiero decirle algo. La críptica respuesta provocó un aleteo de preocupación, pero respeté su privacidad. Ethan había demostrado una madurez notable a lo largo de esta terrible experiencia. Merecía algo de capacidad para gestionar la relación con su madre, incluso cuando se acercaba a su conclusión legal. Más tarde esa noche, mientras Emma y yo preparábamos la cena, compartí el pedido de Ethan. ¿Crees que deberíamos preocuparnos por lo que él quiere decirle? Emma consideró esto mientras cortaba verduras con precisión quirúrgica. No es conflictivo por naturaleza. Supongo que quiere terminar, tal vez para hacer preguntas que ha dudado en expresar en nuestra presencia, o para hacer un último intento de hacerla cambiar de opinión, sugerí.
La posibilidad me provoca un escalofrío a pesar del calor de la cocina. Incluso si esa es su intención, ¿sería incorrecto permitirlo? Emma lo desafió gentilmente. Si Melissa eligiera a Ethan en lugar de Valencia y Brandon, ¿no sería eso, en última instancia, mejor para él? ¿Una madre que realmente prioriza a su hijo? La pregunta me hizo dudar. Me había concentrado tanto en ganar esta batalla que había perdido de vista lo que realmente podría ser mejor para Ethan. Si Melissa cambiara de opinión en el último momento, rechazara el dinero y se comprometiera con una crianza compartida genuina, ¿no representaría eso una curación en lugar de una derrota? Tienes razón, reconocí. Si ella eligiera a Ethan, me adaptaría. Las palabras parecían inadecuadas para describir la compleja recalibración que requeriría tal desarrollo, pero eran honestas. No lo hará, dijo Emma en voz baja. Su certeza coincidía con mi evaluación anterior. Pero Ethan necesita saber que se le dieron todas las oportunidades para mantener esa relación. De lo contrario, podría pasar años preguntándose si habría podido evitar la ruptura. Doctora. Sanz confirmó esta perspectiva durante nuestra consulta telefónica esa noche, después de que Ethan se hubiera acostado. Permitirle a Ethan algo de agencia en esta transición es crucial para su adaptación a largo plazo, explicó. Incluso si la conversación es dolorosa, es mejor que la alternativa de sentirse impotente ante una situación que altera fundamentalmente su vida. La mañana siguiente trajo una lluvia inusual, que coincidía con el estado de ánimo sombrío mientras Ethan se preparaba para su día con Emma. Parecía retraído. Respondía a las preguntas con monosílabos y comía su desayuno sin entusiasmo. «Puedes llamar a tu mamá desde el auto antes de que lleguemos al museo», ofreció Emma mientras se preparaban para irse. «Te daré privacidad». Ethan asintió, agarrando su teléfono con una intensidad inusual. Mientras se dirigían a la puerta, él se giró de repente y me abrazó con fuerza, un gesto espontáneo que me pilló por sorpresa. «Te quiero, abuela», susurró antes de apartarse, con los ojos sospechosamente brillantes. «Yo también te quiero», respondí con un nudo en la garganta. «Diviértete en el museo». Después de que se fueran, me ocupé de tareas prácticas: lavar la ropa, preparar la comida de la semana, organizar la habitación de invitados que pronto se convertiría en el hogar permanente de Ethan. Cualquier cosa para distraerme de la idea de que, al otro lado de la ciudad, Melissa se estaba alejando sistemáticamente de la vida de su hijo. Patricia llamó a media mañana con una actualización. El abogado de Melissa ha confirmado que estará en el piso desde el mediodía hasta las 3. La audiencia de despido se ha fijado para dentro de 3 semanas. Si todo sale según lo previsto, esto debería estar listo antes del comienzo del nuevo curso escolar. ¿Ha mencionado alguna duda?, pregunté, aún procesando mi conversación con Emma la noche anterior. Ninguna, respondió Patricia con firmeza. De hecho, ha solicitado información para agilizar el proceso si es posible. Está ansiosa por completar la mudanza. La confirmación me alivió y entristeció a la vez. Aliviada porque sugería que el camino hacia la estabilidad para Ethan seguía despejado. Entristecida porque ninguna madre debería estar ansiosa por romper lazos con su hijo, independientemente de las circunstancias. Poco después del mediodía, Emma envió un mensaje, llamada con M completa. Breve pero intensa. Molesta, pero procesándola. Continuando con los planes del museo. De vuelta a casa sobre las 4. Resistí el impulso de preguntar detalles, sabiendo que Emma compartiría lo apropiado a su regreso. En cambio, me concentré en preparar la lasaña favorita de Ethan para la cena. Un pequeño consuelo después de lo que claramente fue una experiencia emocional difícil. Exactamente a las 3. Mi teléfono sonó con el número de Melissa. Respondí con cautela, sin saber qué esperar después de la conversación de Ethan con ella. He terminado en el piso, dijo sin preámbulos, con una voz extrañamente apagada. Todo ordenado y etiquetado. La ropa de Ethan está guardada en maletas en su habitación. Las cosas que pidió específicamente están en cajas marcadas con su nombre. Gracias, respondí, igualando su tono profesional. ¿Necesita algo más antes de la cita en el juzgado? Una pausa lo suficientemente larga como para comprobar que la llamada no se había cortado. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, me preguntó por qué el dinero era más importante que él.
La simple y devastadora pregunta flotaba entre nosotros, incontestable en su brutal claridad. ¿Qué le dijiste? Pregunté finalmente cuando quedó claro que Melissa no continuaría sin que se lo pidiera. La verdad, dijo, con la voz serena. Que no estoy hecha para ser madre. Que nunca quise ese papel, pero lo intenté porque David sí. Que se merece algo mejor de lo que yo puedo darle. Su cruda honestidad me sorprendió, contrastando marcadamente con la manipulación calculada que demostró durante toda nuestra batalla legal. Debió de ser una conversación difícil, dije con neutralidad. Dijo que me perdona, continuó Melissa, ignorando mi comentario. ¿Te imaginas? Después de todo, dijo que me perdona y espera que sea feliz en Valencia. Por primera vez desde la muerte de David, percibí una emoción genuina en su voz. No la exhibición teatral que había cultivado para las comparecencias judiciales, sino un dolor auténtico y quizás un atisbo de la persona que podría haber sido en otras circunstancias. Ethan tiene la compasión de su padre, dije en voz baja. Sí, asintió, con una sola palabra cargada de reconocimiento de todo lo que estaba renunciando. Cuídalo, Laura. La llamada terminó antes de que pudiera responder, dejándome de pie en la cocina, rodeada de los ingredientes de la comida favorita de Ethan, contemplando el inesperado atisbo de humanidad de una mujer a la que había llegado a considerar poco más que una adversaria. Cuando Emma y Ethan regresaron esa tarde, supe al instante, por sus expresiones, que algo significativo había cambiado. Los ojos de Ethan estaban enrojecidos pero despejados, su postura más erguida que en meses, como si se hubiera quitado un peso de encima. Le dije a mamá que estaba bien que se fuera, anunció sin preámbulos, que ya no tenía que fingir, que así ambos estaríamos mejor. La sencilla declaración, pronunciada con serena dignidad, marcó el inicio de nuestra sanación, no como vencedores en una batalla por la custodia, sino como una familia que se reconstruía tras una pérdida compartida. El juzgado de familia de Plaza de Castilla se veía diferente a la luz del final del verano, menos intimidante que durante nuestra primera audiencia de custodia 3 meses antes. Quizás fue el cambio de circunstancias, o quizás la calma de Ethan mientras subíamos juntos las escaleras de granito. Pero el edificio parecía haberse transformado de un escenario de conflicto a un lugar de resolución. Recuerden, nos recordó Patricia mientras nos reuníamos frente a la sala C, que este procedimiento es principalmente procesal. El juez Carreño ha revisado toda la documentación y ha mantenido entrevistas privadas con Ethan y Melissa. A menos que identifique preocupaciones importantes, hoy debería ser un día sencillo. Ethan asintió, solemne con su blazer azul marino y sus pantalones caqui, la misma ropa que había llevado a la primera audiencia, ahora un poco pequeña tras el estirón del verano. A los 12 años, casi 13, se encontraba en el umbral de la infancia y la adolescencia. Obligada a lidiar con las complejidades de la adultez mientras seguía coleccionando cromos y construyendo elaboradas estructuras de Lego, Emma se ajustó la corbata ligeramente torcida. No tiene que decir nada a menos que el juez le haga una pregunta directamente, le aseguró. Y si se siente incómodo en algún momento, simplemente mírenos. Podemos pedir un descanso. Estoy bien, respondió Ethan con la tranquila confianza que había ido recuperando poco a poco desde su conversación con Melissa. Las últimas 3 semanas habían traído cambios notables, mejor sueño, más apetito y un renovado interés en actividades que había abandonado durante la batalla por la custodia. La doctora Sanz lo describió como la resiliencia natural de la infancia que se impone una vez que se aborda la principal fuente de estrés. Al entrar en la sala, vi a Melissa y Brandon ya sentados al otro lado. Ella llevaba un vestido gris conservador que transmitía la seriedad apropiada para la ocasión, mientras que la expresión de Brandon delataba una impaciencia apenas disimulada. Un hombre ansioso por completar una transacción y seguir adelante. El juez Carreño entró puntualmente a las 9, con un aire serio pero no frío. Tras las declaraciones preliminares de ambos abogados, que describían el acuerdo de rescisión voluntaria, se dirigió directamente a Melissa. Sra. Rey, he revisado su solicitud de rescisión voluntaria de la patria potestad, junto con la documentación justificativa y nuestra conversación privada. Antes de continuar, debo confirmar para que conste en acta. ¿Entiende completamente que la rescisión de la patria potestad es permanente e irreversible? Melissa se puso de pie,
con las manos entrelazadas. Sí, su señoría. Y entiende que, tras la rescisión, no tendrá derecho legal a visitas, comunicación ni participación en ningún aspecto de la vida de su hijo. Lo entiendo, confirmó con voz firme. El juez Carreño la estudió atentamente. En la mayoría de los casos de rescisión voluntaria, el tribunal exige circunstancias extraordinarias o la adopción por parte de un padrastro o madrastra. Ninguna de las dos cosas aplica en este caso. ¿Por qué debería aprobar esta solicitud? Patricia nos había preparado para esta pregunta. El tema central que cualquier juez de familia debería abordar. Su señoría, comenzó Melissa, siguiendo la narrativa que habíamos elaborado cuidadosamente durante las negociaciones. Mi traslado a Valencia representa una oportunidad significativa para el desarrollo profesional y personal. Intentar mantener una relación de crianza compartida a distancia le generaría inestabilidad a Ethan. Sobre todo dada nuestra difícil historia. Tiene un hogar estable y amoroso con su abuela y su tía, continuidad en su escuela y comunidad, y apoyo terapéutico continuo para procesar la muerte de su padre. Hizo una pausa y luego añadió algo inesperado. Lo más importante es que Ethan merece unos padres que se comprometan plenamente con su bienestar. Laura y Emma Cortés han demostrado ese compromiso constantemente. Yo no. La simple admisión, honesta de una manera que no esperaba, pareció impactar al juez Carreño, cuya expresión se suavizó ligeramente. Señor Walsh, respondió el juez al abogado de Melissa. El tribunal señala un acuerdo económico asociado con esta terminación. ¿Consideraría esto un pago por la patria potestad? Walsh respondió con naturalidad. En absoluto, su señoría. El acuerdo aborda cuestiones prácticas relacionadas con la reubicación de la señora Rey y reconoce la importante responsabilidad financiera que asume la familia Cortés. Está estructurado para facilitar una transición sin problemas para todas las partes. El leve ceño fruncido del juez Carreño sugería que no estaba del todo convencido con esta caracterización, pero pasó a otra cosa. Ethan Rey, dijo, con un tono suave mientras se dirigía directamente a mi nieto. Hablamos en privado la semana pasada, pero quiero confirmar que su postura no ha cambiado. ¿Entiende lo que está pasando hoy? Ethan se puso de pie, con una voz notablemente firme. Sí, señor. Mi madre está terminando legalmente su rol como madre para poder mudarse a Valencia. Mi abuela tendrá mi custodia completa. ¿Y se siente cómodo con este acuerdo? Ethan asintió y luego añadió con inesperada elocuencia. Mi padre solía decir que la familia se trata de estar presente, no solo de compartir el ADN. Mi abuela y mi tía Emma me han apoyado todos los días. Estaré bien con ellas. Un murmullo recorrió la sala ante la simple sabiduría desde la perspectiva de un niño de 12 años. Contuve las lágrimas, reconociendo la filosofía que David, tantas veces repetida, había expresado en las palabras de su hijo. El juez Carreño asintió pensativo. Gracias, Ethan. Puede sentarse. Tras consultar varios documentos, el juez se quitó las gafas y se dirigió a la sala. Tras revisar todos los factores relevantes, incluyendo la recomendación del tutor ad litem, las evaluaciones psicológicas y mis entrevistas con las partes, considero que la terminación propuesta responde al interés superior del menor en estas circunstancias específicas. Se volvió hacia Melissa. Señora Rey, ¿está tomando esta decisión libre y voluntariamente, sin coacción? Sí, su señoría, confirmó. ¿Y a la familia Cortés? ¿Están preparados para asumir la plena responsabilidad legal del cuidado y bienestar de Ethan? Lo estamos, respondieron Emma y yo al unísono. El juez Carreño asintió con decisión. Entonces, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida, por la presente pongo fin a la patria potestad de Melissa Rey con respecto al menor Ethan David Rey, transfiriendo la tutela legal completa a Laura Cortés, designando a Emma Cortés como tutora sucesora. El mazo golpeó con sorprendente suavidad, contradiciendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En ese momento, la estructura legal de nuestra familia se alteró radicalmente. No creó algo completamente nuevo, sino que formalizó la realidad que se había estado gestando desde la muerte de David. Mientras recogíamos nuestras pertenencias, Melissa se acercó con vacilación, manteniendo una distancia respetuosa con Ethan. El contrato de alquiler del apartamento en Valencia empieza la semana que viene, dijo,
dirigiéndose a mí en lugar de a él. Nos iremos el martes. Te deseo lo mejor, respondí con sinceridad. La amargura de nuestro conflicto se había disuelto gradualmente en algo más complejo. No era exactamente perdón, sino el reconocimiento de la complejidad humana que subyacía a nuestras posiciones adversarias. Melissa asintió y se giró hacia Ethan, con la incertidumbre evidente en su postura. Tras un momento de vacilación, él dio un paso al frente y le ofreció la mano con notable madurez. Adiós, mamá, dijo simplemente. Espero que encuentres lo que buscas. Algo cruzó el rostro de Melissa. Arrepentimiento, alivio, una compleja mezcla de ambos antes de estrecharle la mano brevemente. Cuídate, Ethan. Serás una persona increíble. Se giró rápidamente después de eso, reuniéndose con Brandon, quien se había mantenido estratégicamente distante durante el intercambio. Se marcharon sin mirar atrás, sus siluetas enmarcadas brevemente en la puerta del tribunal antes de desaparecer. Melissa abandonó la vida de Ethan con la misma firmeza con la que había caído el mazo del juez. Afuera, en las escaleras del juzgado, Ethan se interpuso entre Emma y yo, parpadeando bajo el brillante sol de agosto. ¿De verdad se acabó?, preguntó, con la voz repentinamente más joven, más vulnerable que dentro. La parte legal está, confirmó Emma, rodeándolo con el brazo. ¿El resto? Procesándolo todo, construyendo nuestra nueva normalidad. Eso está en curso, pero lo haremos juntos. Mientras caminábamos hacia el coche, Ethan se puso a mi lado. Papá estaría de acuerdo con esto, ¿verdad?, preguntó en voz baja. No pensaría que renuncié a mamá tan fácilmente. La pregunta me atravesó el corazón. El niño aún buscaba la seguridad de que no había fallado en alguna prueba invisible de lealtad familiar. Tu padre, dije con cuidado, quería una cosa por encima de todo. Para que estés a salvo, amada y feliz. Estaría increíblemente orgulloso de cómo has manejado esta situación imposible con una gracia y una compasión que superan tu edad. Ethan asintió, aparentemente satisfecho con esta evaluación. ¿Podemos parar a tomar un helado de camino a casa para celebrar? La simple petición, tan normal, tan benditamente ordinaria, se sintió como el primer paso genuino hacia nuestro futuro. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Hoy amerita una doble bola. Mientras nos alejábamos del juzgado, vislumbré a Ethan en el espejo retrovisor, con el rostro vuelto hacia la ventana, expresión pensativa, pero no desesperada. Habíamos navegado por las aguas más traicioneras de nuestro viaje, no sin daños, pero sin ahogarnos. Lo que quedaba era el cuidadoso y paciente trabajo de reconstrucción. Y por primera vez desde la muerte de David, me permití creer que no solo sobreviviríamos a esta dura prueba, sino que eventualmente la superaríamos. Un año después de la audiencia de despido, me quedé en la puerta de lo que ahora era, sin duda, la habitación de Ethan, observándolo mientras organizaba cuidadosamente su exposición de ciencias sobre su escritorio. El proyecto, un análisis impresionantemente sofisticado de la calidad del agua en arroyos locales cerca de la Sierra de Guadarrama, ya había ganado el primer premio en su instituto. Mañana competiría a nivel regional. ¿Crees que las gráficas son lo suficientemente claras?, preguntó, ajustando ligeramente la cartulina. A los 13 años, Ethan había crecido 4 centímetros en 12 meses, con la voz quebrada ocasionalmente al acercarse a la edad adulta. La desgarbada incertidumbre de la adolescencia temprana se veía atenuada por una tranquila confianza que había surgido gradualmente a medida que nuestras vidas se estabilizaban. Son perfectos, le aseguré, reprimiendo una sonrisa ante su perfeccionismo. Otro rasgo heredado de su padre. La codificación por colores hace que los patrones de datos sean inmediatamente evidentes. Asintió, satisfecho con la evaluación de un exprofesor de inglés. A papá le habría encantado este proyecto, ¿verdad? Habría quedado fascinado, confirmé. Probablemente habría sugerido 3 experimentos más antes de que terminaras este. Ethan se rió. El sonido me desahogó de una forma que todavía me sorprendía a veces. La tía Emma dijo lo mismo cuando le enseñé los resultados preliminares. Quería que los ampliara para incluir el análisis de cuencas hidrográficas. La simple mención de su padre y su tía reflejaba la sanación que se había producido gradualmente durante el último año.
Emma había aceptado un puesto fijo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, pero mantenía su presencia en la vida de Ethan mediante visitas mensuales y videollamadas semanales. Su éxito profesional, una investigación recientemente publicada sobre los resultados de los trasplantes pediátricos, habría enorgullecido enormemente a David. Cena en 20 minutos, le recordé a Ethan. Diana y la doctora Sanz se unen a nosotros, ¿recuerdas? Lo recuerdo, confirmó, volviéndose ya para hacer los últimos ajustes a su exposición. En la cocina, di los toques finales a una comida de celebración, lasaña, que sigue siendo la favorita de Ethan, pan con ajo y una ensalada con verduras del huerto que habíamos empezado juntos la primavera pasada. Cocinar se había convertido en una actividad compartida, una de las muchas nuevas tradiciones que habíamos establecido en nuestra familia reconfigurada. El timbre sonó justo cuando estaba poniendo la mesa. Diana llegó primero, con su famoso tiramisú de postre, seguida poco después por la doctora Sanz. Durante el último año, la terapeuta había pasado de ser un apoyo profesional a ser una amiga de la familia. Su cálida sabiduría resultó valiosa mucho más allá de la crisis inicial que la trajo a nuestras vidas. Al acomodarnos a la mesa, la conversación fluyó con naturalidad. Ethan, explicando con entusiasmo su metodología científica. Diana compartiendo anécdotas divertidas de su reciente viaje a Cádiz. La doctora Sanz hablando del programa de arteterapia infantil que había establecido en el centro comunitario de Tetuán. Tenía ganas de contártelo, dijo la doctora Sanz durante una pausa natural en la conversación. El caso práctico de Ethan, anonimizado, por supuesto, ha sido aceptado para su presentación en una conferencia nacional sobre resiliencia infantil. Su experiencia proporciona valiosas perspectivas para los profesionales que trabajan con niños que atraviesan la reestructuración familiar. Ethan levantó la vista con interés. Estás usando mi historia para ayudar a otros niños. Con el permiso de tu abuela, confirmó la doctora Sanz, tu experiencia, en particular cómo procesaste la interrupción del embarazo, ofrece lecciones importantes sobre la capacidad de adaptación de los niños cuando se les brinda el apoyo y la honestidad adecuados. Observé cómo Ethan asimilaba la información, notando la sutil erección de sus hombros, la manifestación física de reconocer que su dolor podría tener un propósito más allá del simple sufrimiento. Hablando de eso, dijo después de un momento, dejando el tenedor. Hay algo que quería mostrarles a todos. Desapareció arriba y regresó momentos después con su tableta. Encontré esto mientras organizaba archivos viejos la semana pasada. Bueno, es la grabación original de la audiencia. La mención de ese momento crucial, Ethan levantando su teléfono en la sala, la devastadora evidencia de las verdaderas prioridades de Melissa sonando a la vista de todos, provocó una oleada de tensión en nuestra cena de celebración. ¿Estás segura de que quieres volver a hablar de eso, cariño? Pregunté con cuidado. Rara vez habíamos hablado de Melissa desde su partida a Valencia. Fiel al acuerdo de confidencialidad, había guardado silencio absoluto. Ni tarjetas de cumpleaños, ni felicitaciones navideñas, ni menciones en redes sociales del hijo al que había renunciado legalmente. Estoy seguro, respondió Ethan con la tranquila determinación que se había convertido en su sello. Creo que es importante. Dejó la tableta sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción. La grabación comenzó con la voz de Melissa, cortante, impaciente, desdeñosa ante el deseo de Ethan de visitarme. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras la discusión familiar continuaba, me di cuenta, con creciente confusión, de que no era la misma grabación que se había reproducido en el tribunal. Esta versión continuaba más allá de la discusión sobre la visita, capturando una conversación que nunca antes había escuchado. «Mamá», preguntó la voz de Ethan, «¿quieres siquiera que viva contigo?» Siguió una larga pausa, y luego el suspiro de Melissa. «Es complicado, Ethan. Esa no es una respuesta». Otra pausa. «Siendo sincera, nunca estuve destinada a ser madre. Tu padre quería tener hijos. Yo lo seguí porque lo amaba. Pero este papel no me sale tan natural como a tu abuela. ¿Entonces por qué luchas por la custodia?» La voz de Ethan se volvió más baja, vulnerable. «Porque eso es lo que se supone que deben hacer las madres», respondió Melissa. Había un dejo de amargura en su tono.
Porque admitir que no quiero esa responsabilidad me convierte en un monstruo a los ojos de todos, no a los míos, dijo Ethan en voz baja. Prefiero saber la verdad que vivir con alguien que me guarda rencor. La grabación terminó ahí, dejando un silencio atónito alrededor de nuestra mesa. Miré a Ethan, intentando procesar lo que acababa de oír. Esa no es la grabación del juzgado, conseguí decir por fin. No, confirmó, mirándome fijamente. Esa llegó después, cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando con mamá, Brandon y el fideicomiso. Esta era la primera, de hacía unas 2 semanas. El doctor Sanf se inclinó ligeramente hacia adelante. Grabaste esta conversación y luego decidiste no usarla. Ethan asintió. Al principio, pensé que si mamá admitía que en realidad no quería ser madre, eso lo resolvería todo. Pero entonces la oí a ella y a Brandon hablando del fideicomiso y me di cuenta de que él hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Comprendí que demostrarle a un juez que no me quería la lastimaría demasiado. La haría quedar como una mala persona. La conversación sobre el dinero fue mejor porque se trataba de su avaricia, no de su fracaso como madre. La profunda compasión de esta decisión, un niño de 12 años protegiendo la dignidad de la misma mujer que no lo había protegido, me dejó sin palabras. Incluso en medio de su propio dolor, Ethan había considerado cómo minimizar el daño a la reputación de Melissa. Esa fue una decisión increíblemente empática, observó la doctora Sanz con dulzura. ¿Puedo preguntar por qué lo compartes ahora? Ethan consideró la pregunta con cuidado porque ya no estoy enojada. Durante mucho tiempo, pensé que mamá me abandonó porque quería el dinero más que a mí. Eso dolió mucho. Pero ahora entiendo que me abandonó porque sabía que la abuela y la tía Emma podían darme lo que ella no podía. El dinero simplemente le facilitaba admitir la verdad. La comprensión, profunda en su compasión y madurez, me hizo llorar. En ese momento, vislumbré al hombre en el que Ethan se estaba convirtiendo. Pensativo, perspicaz, capaz de comprender la complejidad humana más allá de su edad. Tu padre estaría muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo, dije en voz baja. Ethan sonrió, con una expresión genuina que se extendió por sus ojos. Lo sé. Por eso quería compartir esto esta noche. Siento que finalmente estoy bien con todo lo que pasó. Como si pudiera dejar de preguntarme si las cosas podrían haber sido diferentes. Diana, quien había permanecido respetuosamente en silencio durante esta revelación, se acercó a Ethan para apretarle la mano. Así es la sanación, jovencito. No olvidar ni fingir que no dolió, sino encontrar la manera de sobrellevar la experiencia sin que te defina. Mientras reanudábamos la comida, la conversación volvía gradualmente a temas más ligeros. Observé a las personas reunidas alrededor de mi mesa, esta familia elegida que habíamos construido a partir de los fragmentos de la tragedia. Diana, cuya firme amistad me había sostenido en los días más oscuros. Doctora Sanz, cuya guía profesional se había transformado en una conexión genuina. Y, lo más importante, Ethan, el nieto, quien se había convertido, en muchos sentidos, en el corazón del segundo acto de mi vida. El camino desde aquella primera audiencia en el tribunal no había sido ni recto ni fácil. Hubo contratiempos en el progreso. Noches en las que Ethan aún lloraba por su padre. Momentos en los que la ausencia de su madre aún dolía a pesar de sus limitaciones. Días en los que me cuestionaba si tenía la fuerza y la sabiduría suficientes para guiarlo en su adolescencia. Pero al verlo ahora animado mientras le explicaba un aspecto técnico de su proyecto a Diana, la confianza reemplazaba gradualmente la incertidumbre que lo había ensombrecido tras la muerte de David. Sentí una profunda gratitud por el camino que habíamos recorrido juntos. La grabación que lo cambió todo en aquel tribunal había sido contundente en su evidencia condenatoria. Pero esta segunda grabación, la que Ethan había ocultado compasivamente, revelaba algo mucho más significativo. No solo el fracaso de una madre, sino la extraordinaria capacidad de comprensión de su hijo. Más tarde esa noche, después de que nuestros invitados se marcharan y Ethan se acostara, me senté en el banco del balcón que Juan había construido décadas atrás, reflexionando sobre el camino que nos había traído a este momento de tranquila resolución. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. ¿Qué tal la cena? ¿Está listo para mañana? Más que listo, respondí.
Y compartió algo extraordinario sobre la grabación original. Te lo contaré todo durante nuestra llamada de mañana. ¡Qué ganas de oírlo! Dale un abrazo de mi parte por la mañana. Los quiero a ambos. Guardé el teléfono, contemplando las estrellas visibles sobre los tejados de nuestro barrio madrileño. Mucho había cambiado, pero algo esencial permanecía constante. El amor que había construido este hogar seguía sosteniéndolo, fluyendo a través de generaciones en diferentes formas, pero sin disminuir jamás. En la silenciosa oscuridad, susurré una verdad que había surgido gradualmente del caos de los últimos 18 meses. Vamos a estar bien. Y por primera vez lo creí del todo.